allí se encuentra la porción bíblica que vamos a estar considerando. Note muy bien que nosotros estábamos hablando acerca de la conversión de Saulo. ¿Se acuerda que eso fue lo último que estuvimos hablando? Pero note que todo comenzó, mi hermanito, cuando la iglesia fue establecida en Jerusalén. Y la iglesia, lamentablemente, cobró un mal enfoque. La iglesia, ¿se acuerda que en Hechos capítulo 1, versículo 8, el mandamiento de Jesús era simple? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el evangelio tenía que ser predicado y llevado a todas las naciones. Pero llegamos nosotros a tiempos de Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 6, y el evangelio todavía sigue en la pura ciudad de Jerusalén. Un mal enfoque de la iglesia, obviamente, un mal enfoque de la iglesia. Hasta que en Hechos capítulo 7 hay el primer conflicto. ¿Cuál fue el primer conflicto? La predicación de Esteban. En ese momento, Esteban es muerto. Estuvimos viendo la historia de la muerte de Esteban. Y se levantó un perseguidor que ahora se iba a encargar de barrer con la iglesia de Cristo en el primer siglo. Ese perseguidor, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerda? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Note de que la iglesia estaba siendo perseguida, muchos estaban huyendo, saliendo, dice Hechos capítulo 8, por todas las ciudades. Pero ¿qué hizo la gente en ese tiempo de persecución? En ese tiempo de prueba. ¿Qué hicieron los cristianos? ¿Cómo respondieron a este tiempo de prueba? Predicaron el evangelio. Y así se establecieron congregaciones en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Allí terminamos nosotros, por lo menos, cuando miramos en Hechos capítulo 8 y vemos nosotros que Felipe, el evangelista, uno que era de los 7 servidores que sirvió como diácono en Jerusalén, ahora estaba dedicándose a llevar la palabra a la ciudad de Samaria y a la región de Samaria. Y allí convirtió varias congregaciones. Note que el último pasaje que leímos nosotros en nuestro estudio fue Hechos capítulo 9, versículo 31. Versículo 31. Ya Felipe ha predicado poderosamente la palabra en Samaria, ya el evangelio ha corrido por todo Judea. En este momento el enfoque principal es con Pedro, con Juan, con los apóstoles, y obviamente Felipe y Esteban destacan dentro de estos líderes, Pero note cómo un momento de prueba, como un momento de persecución, como un momento de crisis se convirtió en un momento de expansión, de avance, de bendición, en un momento de salvación. ¿Se da cuenta que como lo vemos nosotros no es lo mismo como lo ve Dios? O sea que tú puedes estar mirando un momento de crisis y Dios puede estar mirando que ese mismo momento de crisis puede ser un momento de crecimiento, de bendición o de expansión. Como ve las cosas Dios, no es lo mismo como la vemos nosotros. La mayoría de la gente, ¿cómo ve los momentos de crisis? Como malos, los ve como negativos, ¿cierto? Pero si usted ve en el plan de Dios, esos momentos de crisis fueron necesarios. ¿Fue necesario Saulo un perseguidor? Claro que sí. ¿Fue necesaria una persecución en Judea? Claro que sí. Al final la iglesia fue aprendiendo estas lecciones en medio del campo de batalla. Y leímos allí en 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Note que ya se está cumpliendo la misión de Cristo, la misión que le había entregado en Hechos capítulo 1, versículo 8. Por lo menos ya 3 etapas de esta misión ya se estaban cumpliendo. El evangelio estaba siendo predicado en Jerusalén, ya el evangelio estaba, y por eso que dice Judea, en Galilea, incluso en Samaria, que era fuera ya de lo que podríamos considerar como judío, fuera de los judíos. ¿Y cómo andaban las iglesias del Señor? Y eran edificadas en medio de la persecución, en medio de estos tiempos de prueba, en medio de la expansión, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas
por el Espíritu Santo. O sea que el que motivó este crecimiento en la obra, ¿quién fue? ¿Fue Pedro? No. ¿Fue Saulo? No. ¿Fue Felipe? ¿Fue Esteban los que motivaron este crecimiento? No. Fueron hombres y mujeres siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Fueron hombres y mujeres que se dejaron usar por el Espíritu Santo. Y allí está la iglesia, creciendo y avanzando, aún en medio de los tiempos de persecución. ¿Por qué estoy diciendo que en medio de los tiempos de persecución? Porque cuando lleguemos al capítulo 11, aunque usted no lo crea, en el capítulo 11 todavía sigue la persecución. Hasta en el capítulo 11 sigue la persecución. Usted va a ver que en el 11:19 en adelante habla que algunos llegaron incluso hasta Antioquía. Hasta Antioquía, tan lejos por allá, en Antioquía de Siria, y todavía la gente estaba siendo perseguida por causa de su fe. ¿Te imaginas que tu vida cambie en un momento a otro? ¿Te imaginas que en un momento se decrete persecución sobre la iglesia y que si la gente se entera que eres cristiano y que si la gente se entere de que tú estás afiliado a la iglesia de Cristo, te empiecen a perseguir? Y no es con solamente una multa, porque la gente le tiene miedo a una multa. La gente le tiene miedo a eso. No, muerte. Es muerte. Vas a morir. No es solamente que te puedes enfermar, no, vas a morir. Inmediatamente te matan. ¿Cómo respondería usted ante esa persecución? ¿Cómo respondería usted? Eso es lo que estaba enfrentando la iglesia. ¿Y cómo enfrentaron la iglesia? Mire las palabras clave. Edificar. Tenían paz. No estaban intranquilas, no estaban temerosas. La iglesia tenía paz. Número 2, era edificada, seguía creciendo. Andaba en el temor de Dios. No le temía al hombre, le temía a Dios. Cuando la iglesia comienza a temerle al hombre y no le teme a Dios, entonces ha perdido el enfoque. Ha perdido el enfoque. La iglesia tiene que temerle a Dios y no al hombre. Cuando nosotros comenzamos a temerle al hombre, entonces estamos equivocados en nuestra perspectiva. Recuerde que han habido tantos emperadores que han ido en contra de la iglesia y la iglesia nunca le ha tenido miedo a los emperadores. Si no le tuvo miedo al emperador, le voy a tener miedo ahora al París. Por decirlo de alguna manera. Usted sabe quién es el París, ¿no es cierto? El ministro. Si no le tuvieron miedo al emperador los cristianos del primer siglo, ¿le vamos a tener miedo ahora a un edicto? Esa es la respuesta que estamos pensando. ¿Cierto? Ellos le tuvieron temor al Señor. Nuestro temor está hacia el Señor, no hacia los hombres. ¿Y qué pasó por eso? Se acrecentaban. La iglesia crecía. La iglesia avanzaba fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia avanzó en medio de los tiempos de prueba. Creo que los tiempos de crisis son los mejores momentos donde realmente se ve dónde está el cristiano, dónde tú estás parado. ¿O no? Es fácil decir que estoy bien cuando todo está fácil, ¿o no? Cuando no hay limitaciones, cuando no hay problemas, cuando estoy contento, cuando estoy feliz, cuando estoy sanito. Es súper fácil decir que soy buen cristiano. Pero diferente es cuando estamos pasando problemas. Chuta, ahí sí que duele. Ahí sí que cuesta congregarse, ahí sí que cuesta perseverar, ahí sí que cuesta orar, ahí sí que cuesta adorar. Bueno, esos son los momentos de crisis que muestran y marcan, en este caso, la vida de un cristiano. Siempre la iglesia va a estar enfrentando estos momentos. Es así. Estamos enfrentando un mundo hostil. El diablo es nuestro enemigo. Tú no puedes esperar que esta vida va a ser fácil y va a ser sencilla. Vivimos en una oposición constante. Si usted no ha entendido eso, entiéndalo por favor. Si no, se va a ahorrar muchos problemas si lo entiende. Se va a ahorrar muchos problemas si lo entiende. Porque la iglesia va a vivir en constante oposición con el mundo. Nuestro sistema de valores es diferente al del mundo. Nuestro enfoque y nuestra visión es diferente al mundo. Lo que nosotros buscamos y nuestros objetivos son distintos al mundo. Tengo que darme cuenta que voy a vivir constantemente con un sistema de vida, con una manera de pensar, con una manera de hablar, con una manera de vivir totalmente diferente a la manera del mundo. ¿Y qué es lo que muchas veces sucede? Que el mundo comienza, en vez de que nosotros hagamos que el mundo se amolde a nosotros, somos al final nosotros los que comenzamos a amoldarnos a este mundo. ¿Cierto? ¿Qué sucedió ahora? Nuestro pasaje que continúa. Eso fue, así terminamos nosotros con la iglesia poderosa, con la iglesia fortalecida, con la iglesia llena del Espíritu Santo.
Me pregunto solamente, es un cuestionamiento mío, me pregunto de que si Jesús hoy día tuviese que hacer un recopilatorio, porque esto es como un conteo, una cuenta general, ¿qué tendría que decir de la iglesia? Por ejemplo, ¿qué tendría que decir Jesús de la iglesia de Chillán? Me pregunto, es un cuestionamiento mío, nada más que eso. ¿Qué tendría que decir de mí Jesús? Porque cuando tuvo que mirar la iglesia en Judea, en Galilea, en Samaria, él dijo, así anda la iglesia. Así anda la iglesia. Y eso me hace inmediatamente una pregunta a mí personal, ¿cómo ando yo? ¿Ando en el temor del Señor? ¿Ando creciendo, edificándome? ¿Ando en paz? ¿Ando acrecentado y fortalecido por el Espíritu Santo? ¿Cómo está mi vida espiritual en estos tiempos de crisis? En estos tiempos muy parecidos. ¿Cómo estoy yo? Esa es una buena pregunta, ¿no? Por lo menos en mi cuestionamiento personal. No voy a dar respuesta alguna, pero en mi cuestionamiento personal le invito a usted a la reflexión, que en su casita, cuando se vaya a acostar, a la hora que sea, pregúntese, si Jesús tuviese que hacer un recuento de tu vida y tuviese que mostrar cómo estás, ¿qué diría de ti Jesús? ¿Qué diría de mí Jesús? ¿Ok? Versículo 32, comencemos entonces. ¿Cómo estaba la iglesia? Y quedamos allí en el punto de la iglesia en Judea. Y note muy bien ahora, verso 32. A ver, Juanito, ayúdame con el 32, por favor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Muchas gracias. Le llama la atención algo allí en el versículo 32. Note que la atención, se había hablado de Pedro en los primeros capítulos, después desde el capítulo 6 el énfasis fue hacia los diáconos, capítulo 6 Esteban, capítulo 6 Felipe también, 7 Felipe, 8 Felipe, Esteban Felipe, y después de eso 9 Saulo, y ahora nuevamente en el capítulo 9, casi al final, el énfasis vuelve a Pedro. ¿Se acuerda que la última vez que habíamos visto a Pedro nosotros era en el capítulo 5? Lo habían machacado, le habían pegado, le habían azotado, le habían dicho que no predicara más de Cristo. Y Pedro dijo, 5:29, el otro día el hermano Rodrigo lo leyó algo, era necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso fue lo último que yo escuché de Pedro. Y ahora Pedro nuevamente vuelve a la historia. Pero nota qué es lo que vemos en Pedro ahora, 9:32. Ayúdame, por favor. ¿Qué ves tú en Pedro? 9:32. Seguía predicando, ok, pero ¿qué más, Mati? Hay una frase ahí. ¿Qué hizo Pedro? En tiempos de crisis, visitaba. ¿Qué significa visitar en simples palabras, hermano? Porque recordemos que visitar en esos tiempos no era solamente como decir, voy a ir a ver a la hermana Claudia que vive a la vuelta. Voy a ir a ver a la Jocelyn que vive en el pasaje de allá, a la Nico que caminando por aquí puedo ir a verla. La Elcita me queda más lejos. Bueno, ¿qué decir de los Bustamante o lo de la engordada? ¿Cierto? Me queda más lejos. Pero visitando a todos. ¿Qué indicaba eso? ¿Qué indicaba eso? En una pura palabra, ¿qué indicaba eso? Preocupación. ¿Qué había en el corazón de Pedro, hermano? ¿Qué había en el corazón de Pedro? Él también estaba siendo perseguido, él también estaba enfrentando momentos de crisis, él también estaba enfrentando momentos difíciles de su vida. Recuerda que lo han azotado por Cristo, recuerda que tiene la espalda molida por Cristo ya, recuerda que lo pusieron preso, recuerda que lo han amenazado con matarlo. Pero si tú te fijas, esos tiempos de crisis no marcaron el temperamento de Pedro. Pedro seguía preocupado por sus hermanos. Pedro pudo haber dicho, pero si yo soy miembro de la iglesia en Jerusalén, ¿qué tienen que preocuparme a mí los otros? Están ahí con los otros, que vayan al infierno. Pero Pedro no pensó así. Pedro dice, versículo 32, visitando a todos. Visitando a todos. Preocupándose de todos. Fue a Lida. Si usted mira en el mapa, Lida es un pueblito que está más allá.
Se preocupó de eso. ¿Sabe lo que más necesitamos nosotros? Y creo yo que vamos a aprender en esta porción del estudio del día de hoy, que en los tiempos de crisis es cuando más debemos estar unidos los unos con los otros. Son en los momentos de prueba donde más tenemos que estar preocupados los unos de los otros. ¿Y sabe lo que sucede a veces, mi hermanito? Y hay que decir que somos deficientes en eso, que son los momentos de prueba, es donde vivimos más aislados lo uno del otro. Y yo no lo logro entender. De verdad, no lo logro entender. Porque si yo estoy necesitado, y si tú estás pasando problemas, y si yo estoy pasando problemas, entonces ¿por qué no estoy refugiándome en el que tengo al lado? ¿Por qué no estoy pidiendo ayuda? ¿Por qué no estoy pidiendo socorro? ¿Por qué no estoy conectando para poder andar de una mejor manera posible? Si reconocemos que estamos sufriendo, hay que decirlo, mucha gente está sufriendo, ¿no? Mucha gente la está pasando mal, ¿o no? Emocionalmente. La depresión está haciendo mella en muchas personas, la crisis de pánico, la gente no puede dormir. ¿Cuánta gente no me dice? 3, 4, 5 de la mañana y no puedo dormir. ¿Y qué está haciendo la gente? ¿O qué está haciendo el enemigo? El enemigo nos está aislando. Te está aislando. Y lamentablemente cuando el enemigo te comienza a aislar, yo miro el National Geographic, siempre me dan ganas de ver el National Geographic como eso de las 2 de la mañana, y casi siempre es la misma historia. Chuta, y veo ahí al cabrito, veo ahí al ciervito, y lo veo ahí, y están los perros salvajes, y están las hienas, y están los leones, y está solito, ahí solito, chuta, pum, listo. Listo. ¿Se lo comieron? Uno dice, chuta, qué pena. ¿Y cuántos cristianos no están así? ¿Cuántos cristianos no son igual que ese ciervito? Aisladito, solito, cojeando apenas, y los otros mirando, y los otros miran de lejos, y los otros piensan, los otros siervos, ¿me irá a meter o no me irá a meter? Porque uno los ve como que, y si la mamá, por si acaso, siempre la mamá es más buena. La mamá trata de tirar unos patadas, trata de hacer algo, pero si se acerca mucho se la van a comer. Se la van a comer. Y nadie lo defiende. Y ahí quedó tirado el pobre ciervito y murió. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces no ha sucedido exactamente lo mismo en la vida espiritual? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como el siervo? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así de solito? Creo que el corazón de Pedro es el corazón de un líder. Y yo creo que ahí está la diferencia entre los que les gusta que los llamen líder y aquellos que quieren ser líderes. Porque la gente es buenaza para que le guste que le digan líderes, pastores, siervos, evangelistas, ministros, nombre, le encanta. Pero una cosa es que te hagan llamar líder y otra cosa es que te comportes como líder. Y el comportamiento de un líder se preocupa de todos. No puedes decir que eres líder si no estás preocupado de la gente. Es como que alguien diga un pastor y no tenga rebaño. Un día una persona se presentó a mí y me dijo, no, yo soy pastor del ministerio tanto, y su oveja no tengo iglesia. Y uno dice, ¿cómo hay a ser pastor si no tenía ovejas? Ovejas. Ahí te das cuenta inmediatamente un mal enfoque de la persona. ¿Cómo hay a ser líder si tú no tenías que liderar? ¿Cierto? ¿Cómo voy a ser pastor si no tenía nadie que te siga? Pero él se creía orgulloso porque pensaba que un carnet le acreditaba con algo. Pensaba que ese carnet le acreditaba con ser pastor. Y no se daba cuenta que, por lo menos la característica de un pastor, véalo usted en el campo, es que tenga ovejas, ¿o no? Y que las ovejas lo siguen, porque si las ovejas no lo siguen, ¿qué clase de pastor va a ser ese? ¿O no es así? Entonces, fíjese la preocupación de Pedro. Él visita a todos, y dentro de esa preocupación, note que va a pasar visitando a los santos que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó, y un tremendo milagro. Y en ese momento Eneas fue sano. 8 años tullido, 8 años en cama, 8 años sufriendo. Llega Pedro. Si tú te fijas, me gusta también, segunda cosa que aprendo de Pedro, ¿qué más hace Pedro?
Obviamente vivimos en los tiempos donde ahora los dones sobrenaturales del Espíritu Santo han cesado. Pero creo que hay un tremendo principio espiritual que podemos aprender del liderazgo de Pedro. Porque si tú te fijas muy bien, él visitó a todos, pero Pedro se preocupó de los enfermos. ¿Hay algunas personas que andan enfermas o no? ¿Hay personas que andan enfermas o no, espiritualmente hablando? ¿Hay personas que andan enfermas o no? ¿Qué hacen los líderes? A través de Jesucristo, versículo 34, Eneas, Jesucristo te sana. Los líderes presentan a Jesucristo, los líderes sanan los corazones de las personas. Eso hizo Pedro. No estoy diciendo que ahora tú vayas a ir a una casa y vamos a sanar a las personas y vamos a orar y que se vaya el coronavirus y que decretamos que el coronavirus no se vaya. Esa no está en decisión de nosotros. Pero sí tú puedes sanar a una persona. ¿Cómo? Jesucristo te sana. Preséntale la palabra, preséntale el evangelio, preséntale la voluntad de Dios y viene sanidad. Y si tú miras la historia siguiente, ahora ya no solamente va a aparecer Eneas enfermo, también hay gente que está muerta. Hay gente que está muerta. A los Eneas hay que ir a sanarlos. ¿Tendrá Eneas nuestra congregación? ¿Habrán personas que estén enfermas, espiritualmente hablando? Los Pedros tienen que ir y sanarlos. Y tienen que ir a sanarlos. ¿Cierto que sí? O a veces no solamente pasa que había Eneas. Mira ahora, versículo 36, cerquita de Lida había una ciudad que se llamaba Jope. Y una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todo, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. ¿Te vas dando cuenta? No es accidental. Eneas, un tullido. Los tullidos no pueden caminar solos. Los tullidos no pueden ir al médico. Está enfermo, pero no puede moverse. Pedro tuvo que ir a llevarle la mejor medicina. Los muertos no pueden moverse, ¿no? Los muertos están inertes. No pueden buscar salvación. Pedro tuvo que llevarle la medicina. Si tú te fijas, la característica del liderazgo de Pedro era que él, esa es la preocupación, visitaba todo. ¿A quién? Tenía tiempo para los enfermos, a los que estaban enfermos espiritualmente. Tenía tiempo para los que estaban muertos. Alguien hubiera dicho: ¿y para qué Pedro va a resucitar a Dorcas? Si va a resucitar en el día final, pues ¿para qué la resucitar si después va a resucitar igual? Y mejor que resucite después que resucite ahora. Que resucite para vida eterna, diríamos nosotros. Pero fíjate cómo se involucraba Pedro en las necesidades de las personas. Cómo se involucraba Pedro. El dolor de los de Jope era el dolor de Pedro. Las necesidades de los de Lida eran las necesidades de Pedro. Eso es un líder. Una persona preocupada de los otros. Una persona que llama a otros. Una persona que contacta con otros. Una persona que conecta a otros. Una persona que hace todo lo posible por sanar a otros. Por sanar a otros. Una persona que incluso vemos en el momento de Pedro fue capaz de resucitar. ¿Habrán algunos que estén muertos, no? ¿Habrán algunos que estén muertos en delito y pecado? ¿Habrán algunos que estén enfermos? Bueno, aprendemos nosotros por esta historia que Pedro estuvo allí para los enfermos. E incluso Pedro estuvo allí para los muertos. Para los muertos. Pedro se preocupa de todos. Yo el otro día escuchaba
Yo el otro día escuchaba en el sermón del día domingo acerca de la influencia y la preocupación que tenemos que tener por los otros. ¿Escuchó usted esa palabra, cierto? Si yo le preguntara, aparte de escuchar el sermón, ¿te has preocupado por una persona? ¿Por algún Eneas? ¿Has influenciado sobre alguna Dorcas? Porque eso es poner en práctica la palabra, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto? Un pequeño desafío. ¿Con quién yo me voy a preocupar de contactar que está enfermo espiritualmente, tal vez para ayudarlo? ¿Con quién tal vez yo me voy a contactar que está muerto tal vez espiritualmente como Dorcas? Porque hay gente que está muerta y no se da cuenta que está muerta. No se da cuenta. No se da ni cuenta. Usted pregunte a los muertos, un muerto no se hace cuenta ni que está muerto, ¿cierto? Porque está muerto. Está inerte. No se da cuenta. Usted se va a dar cuenta que hay gente que está así, vive en esta vida, no se da cuenta de nada y no se da cuenta que está completamente separado y alejado de Dios. No le pidas a un muerto que se pueda revivir. Nunca un muerto se ha podido revivir. Si usted ve todos los casos en la Biblia, todos los muertos que revivieron, tuvo que alguien ir a hacerlo revivir. No tiene poder un muerto para revivirse solo. Un tullido nunca pudo haber ido. ¿Se acuerdan que el paralítico tuvo que pedirle que 4 lo llevaran? Al paralítico tuvo que pedir que 4 lo llevaran. Entonces fíjese que yo estoy uniendo la palabra porque creo que siempre Dios nos está dirigiendo a través de su palabra. Y creo yo que lo que aprendemos en esta porción bíblica, pensando en el caso de Eneas, un hombre tullido, un hombre 8 años en cama, un hombre que estaba detenido espiritualmente, ¿podrá haber ido a la iglesia Eneas si estaba en cama 8 años? Lo más probable es que no. Lo más probable es que la iglesia tenía que tal vez amoldarse un poco a Eneas, hasta que llegó Pedro y Pedro lo sanó. Ahora, si miramos el caso de Dorcas, yo quiero destacar a Dorquita. Yo creo, de todo corazón, mi hermano, yo creo que Dios quiso levantar a Dorcas. ¿Sabe por qué Dios quiso resucitar a Dorcas? ¿Lo ve ahí? ¿Por qué quiso Dios resucitar a Dorcas? Porque muchos cristianos, y me gusta porque Dorcas es la primera cristiana que se nombra por su nombre de pila, por su nombre propio. Nunca se había dado el nombre de una mujer hasta ahora en la iglesia. Hasta ahora. Y la primera mujer mencionada en el libro de los Hechos, miembro de la iglesia primitiva, era Dorcas. Era Dorcas. ¿Y qué clase de mujer era Dorcas? En ese tiempo murieron cristianos. Muchos cristianos murieron. Muchos cristianos murieron en la persecución, muchos cristianos murieron de causas naturales, muchos cristianos murieron, pero Dorcas fue resucitada. Y yo siempre me preguntaba, ¿y por qué resucitó a Dorcas y no resucitó a otro? ¿Por qué será? ¿Y sabe cuál es la conclusión? Solo el propósito de Dios. Mire versículo 36, lo que la Biblia habla de ella. ¿Qué habla la Biblia de Dorcas? Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. También dice versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Se da cuenta quién es Dorcas? ¿A qué se dedica Dorcas? Hace un tiempo atrás hice una clase que hablaba acerca de esta linda hermana. Y si tú te fijas, el ministerio especial que Dorcas eligió hacer era un ministerio que nadie más quería hacer. ¿Sabes cuál era el ministerio de ella? El ministerio de benevolencia. El ministerio de ayudar a las viudas. A nadie le gusta eso. A todos les gusta resaltar que tu nombre esté por aquí, que te digan ministro por allá, que te digan evangelista por acá. Pero fíjate que Dorcas eligió un ministerio de servicio, un ministerio de buenas obras, un ministerio de limosna que hacía. Y obviamente Dios, si va a resucitar a alguien, va a resucitar a alguien que sea una bendición para otro. Dorcas era una bendición para todos. Para todos. Y por eso Dios la levantó, porque Dios quería que las obras de Dorcas siguieran en este mundo.
Quería que siguieran en este mundo. Y a veces me pregunto yo, por ejemplo, mira versículo 39, si la gente estuviese en tu velorio, si la gente estuviese en ese momento, pónete en el lugar de que te tocó morir. Y morimos. Y te vamos a hacerte el mejor servicio. Morí yo y me van a hacer el mejor servicio. ¿Qué va a recordar la gente de ti? ¿Qué va a decir la gente de ti en tu velorio? ¿Qué van a recordar de ti la gente? Eso es lo que está pasando. Versículo 39. El velorio de Dorcas. ¿Y sabe lo que la gente recordaba? Todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Una mujer que fue recordada por buenas obras, por cuidar a la viuda, por preocuparse del huérfano, por preocuparse del necesitado. ¿Te fijas el contexto de todo lo que está contando? Pedro preocupado de todos. Dorcas preocupado de todos. A veces la gente me dice a mí, hermano Luis, yo no sé qué hacer en la iglesia, o no sé cuál es mi ministerio, o no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi servicio. ¿Será tal vez que tú seas una Dorcas? Y que tengas que preocuparte de otros. A lo mejor tu ministerio no es predicar, y amén y gloria a Dios por eso. No todos tienen que ser iguales en el servicio de Dios, pero nota cómo fue honrada y reconocida Dorcas, y el ministerio de ella era ¿qué? Hacer ropa. Se dedicaba con sus manitos a vestir a la viuda, a cuidar a la gente necesitada. ¿Cuánto valor fue lo que hizo Dorcas? Tanto así de que cuando Dios tuvo que hacer un milagro, la resucitó a ella porque ella era una bendición para las otras personas. Dorcas es una bendición para otros. Me gustó ese pensamiento cuando lo presenté. Una bendición para otro, una mujer salvada para servir, una mujer que es bendición para el que tiene al lado. Y yo me pregunto, si se tuviese que hablar en mi velorio, ¿qué se tendría que decir de mí? ¿Se podría decir de mí que soy una persona servicial, una persona que se preocupó de otro, una persona que vistió a otro, una persona que ayudó a otro? ¿Qué se diría en tu velorio? ¿Se diría lo mismo de ti? ¿Se diría lo mismo de mí? Dorcas se preocupó de lo que nadie más se quiere preocupar, de lo necesitado. Y porque Dorcas era una bendición para otros, entonces Dios fue una bendición para ella. Dios fue una bendición para ella. Dice el versículo 42 para que terminemos. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Se da cuenta? Lo que provoca una iglesia unida, lo que provoca el preocuparnos los unos por los otros, lo que provoca el poder de Dios y el servicio a Dios, una iglesia que crecía, una iglesia que avanzaba. Y aconteció incluso, dice 43, que se quedó muchos días en Jope. Claro, porque Pedro está preocupado de la gente. Y tú no puedes decir que estás preocupado de la gente si no pasas tiempo con ella. Ve que la gente dice, no, si yo te amo con todo el amor del Señor, si yo te quiero, yo nunca te veo. ¿De qué amor me estáis hablando? No, si yo amo a los hermanos, ¿en serio? ¿Y nunca me llamáis y nunca te preocupáis de mí? ¿En serio me amáis? Como que no te compro mucho de que me amáis. Si nunca pasáis tiempo conmigo, nunca me has invitado a tu casa, nunca te he visto. ¿Cómo me decís que me amáis en el Señor y te amo con el corazón del Señor? Patraña. Usted se da cuenta de inmediato del amor de Pedro. Pedro estuvo dispuesto a viajar. Pedro estuvo dispuesto a pasar tiempo en Lida. Pedro estuvo dispuesto a pasar tiempo con Enea. Estuvo tiempo dispuesto a pasar en Jope. Pedro después de eso incluso se quedó ahí. Pasó tiempo con los hermanos. Porque así se fortalecen las relaciones. No aislándose. ¿Qué es lo que necesita la iglesia en tiempos de crisis? Unida. Pero ¿sabe qué? Yo a veces noto de que la mayoría de nosotros ya entiende algo. Yo ayer lo decía. La mayoría de nosotros ya entiende una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Hay que congregarse los miércoles y los domingos. ¿Y somos una iglesia forzada? Amén. ¿Lo entendemos, no? ¿Lo entendí, Lucas, cierto? ¿Lo entendí, Mateo, no? Lo entendemos. ¿Cierto? Hay que hacerlo así. Bueno, a algunos les cuesta un poco más, pero lo vamos a entender. A algunos les cuesta un poco más. Pero lo vamos a entender, ¿cierto? Pero, ¿es eso lo único que Dios le pide a la iglesia? ¿Es eso lo único que Dios le pide a la iglesia?
O Dios le pide a la iglesia que sea una iglesia unida, una iglesia que se ame, una iglesia que se sirva, una iglesia que trabaje, una iglesia que pase tiempo juntos, una iglesia que no se aísle los cristianos, una iglesia donde nos preocupemos sinceramente los unos por los otros. ¿No es ese el propósito de Dios, de lunes a domingo? ¿Cierto que sí? Ese es el propósito de Dios, ¿no? De que usted pueda sentir una sincera preocupación mía y yo pueda sentir de ti una sincera preocupación tuya. ¿Cierto? Eso es lo que debe suceder. Aprendamos del ejemplo de Pedro. Hablamos mucho de los liderazgos. Me gusta el ejemplo de Pedro aquí. Un buen líder. Preocupado de los demás, pasando tiempo con los hermanos, preocupado de sanar a los que estaban enfermos, preocupado de resucitar a aquellos que estaban muertos. Pedro, un ministerio enfocado hacia las personas. Un ministerio enfocado hacia las personas. Si usted quiere tener un liderazgo como el de Pedro, a mí me animó mucho el liderazgo de Pedro. El desafío para usted hoy día, preocúpese de los hermanos. Visite a los hermanos. Hoy día la tenemos más fácil. Pues. Pedro tenía que caminarse todos esos kilómetros. Usted puede mandar un WhatsApp y listo. Y a veces la gente dice, ¡ay, que soy tan flojo hasta para los WhatsApp! Mira, imagínate, vaya a pegarte el pique de kilómetro y kilómetro. Puede llamar por teléfono. Puede hacer tantas cosas para poder visitar al otro en su necesidad y en su problema. Hay hermanos que nosotros sabemos que están enfermos. Sabemos que están enfermos espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer con los enfermos? Conectar con ellos, pues, para que se sanen. Hay gente que sabemos que está muerta, está apartada completamente de Dios y no quiere nada de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conectar con la gente que no quiere nada de Dios para que vivan nuevamente. ¿Cierto? Pasar tiempo, preocuparnos, visitar. Esa fue la única cosa que yo veo en todo el libro de los Hechos que hizo que la iglesia fuera extraordinaria. Usted le póngale poderes, kamehameha, rayos para acá, rayos para allá. Eso no hizo la iglesia gloriosa. Lo que hizo la iglesia gloriosa, se reunían todos los días por las casas, cantaban, enseñaban, predicaban. Hechos capítulo 2, 46. Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos capítulo 9, versículo 31. Vaya viendo todos esos recuentos del libro de los Hechos y usted se va a dar cuenta que las características que más se destacaban de la iglesia era cada día junto por el templo y por las casas, cada día junto predicando y enseñando, cada día junto teniendo paz, teniendo temor del Señor, acrecentadas por el Espíritu Santo, visitándose. Eso fue lo que hizo la iglesia, lo que hizo. No Pedro. No, Pedro no marcó la diferencia. No Pablo. No, Pablo no marcó la diferencia. Porque algunos quieren llegar a ser como Pedro. Yo nunca a lo mejor voy a llegar a ser como Pedro. A lo mejor nunca voy a llegar a ser como Pablo. Lo tengo asumido. A lo mejor tú nunca vas a llegar a ser como Pedro. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, podemos hacer lo que tenemos que hacer y podemos ser una bendición. Parte por este simple ejemplo, lo que dijo la palabra el domingo, con el que tengo al lado. ¿Cómo yo puedo bendecir al que tengo al lado? ¿Cómo yo puedo influenciar por el que tengo al lado? ¿Cómo yo puedo ayudar al que tengo al frente? ¿Cómo yo puedo ser una bendición para el que tengo atrás? Es así de simple. Partamos por casa. Partamos por casa. Partamos por los que tenemos cerca. Partamos de ser una influencia positiva en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros familiares, en las personas que te conocen. Y te vas a dar cuenta, y en la iglesia, y te vas a dar cuenta, que eso va a crear cohesión, unidad. Cantaba el Elías recién, unidos, ¿cierto? Muchos lo cantamos, pero muchos no están dispuestos a hacerlo. No están dispuestos a hacerlo. Nos gusta cantarlo porque suena bonito, pero cuando me toque la semana llamar al hermano, en vez de llamarlo, pienso mal de él. Lo juzgo, lo critico, lo daño. Y supuestamente canto unido, ¿cierto? Y si yo voy a estar dispuesto a cantar unido, es porque yo quiero lo mejor para tu vida. ¿Cierto? Yo quiero lo mejor para mi hermano. Yo quiero lo mejor para mi hermanita. Yo quiero que los Eneas se sanen. Yo quiero que las Dorcas resuciten. Yo quiero que los cristianos estén bien. Porque yo necesito de los cristianos, hermano. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Esa es la única manera de poder enfrentar los tiempos de crisis. Es la única forma de poder enfrentar los tiempos. El diablo nos está atacando duro, hermano. Duro, duro. Y no es una pandemia, si el corona, en este momento el bicho es lo que menos importa. Es lo que menos importa. El desánimo, las enfermedades psicológicas, la depresión, el estrés. Todas esas cosas en este momento están destruyendo mucho más que un simple bicho.
Si sacamos la proporción de cristianos que han sido contagiados por el coronavirus, es así de mínima. Mínima. Pero si usted se da cuenta cuántos cristianos han sido afectados en su fe por esta pandemia, así han sido afectados. Entonces para mí es más grave la enfermedad espiritual en este momento que una pandemia. Porque la pandemia va a pasar, pero los desanimados van a quedar. Y es allí donde tenemos que enfocar nosotros. Yo no soy Pasteur para poder inventar la penicilina ni poder hacer vacunas para sanar a la gente en eso. Pero sí conozco, y hoy día vimos la receta, y usted conoce la receta para poder sanar al otro, al que tenía al lado, al que tenía al frente, al que tenía atrás. Usted tiene la receta para el desánimo espiritual. ¿Cómo? Conectando. ¿Cómo? Visitando. ¿Cómo? Preocupándose, uniéndose. ¿Usted tiene la cura o no? Bueno, le pido por favor que me inyecte. Le pido por favor que me inyecte de esa cura, porque yo también quiero inyectarle a usted con esa cura. Que Dios le bendiga. Vamos a orar.